La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés y Televisión Universitaria presentan Hola amigos, buenas tardes, nuevamente con ustedes en su casa este plácido domingo para presentarles a ustedes el programa Universidad y Sociedad. Todo el quehacer de investigación, interacción y academia en las ciencias sociales. Queremos destacar a la sociedad y al ser humano por encima de otros valores que están presentes como la economía, el consumismo, la tecnología. Básicamente, esa es la razón de ser de este programa. Tenemos el día de hoy una grata compañía, Eduardo Parrada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Con él vamos a hablar sobre la presentación de su libro, que es La dinámica en la inclusión social en Bolivia 2001-2012. Es en realidad un equipo de investigadores que ha trabajado esta temática tan interesante. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, muchas gracias por invitar a este programa que desde el mismo nombre ya nos señala una orientación, cómo se vincula la universidad con la sociedad. Respecto al libro que hemos sacado, es el resultado de una investigación que hemos realizado entre varias universidades de América Latina, la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, la Universidad de la República del Uruguay, la Universidad Bolivariana y la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Las 4 universidades de 4 países nos habíamos propuesto sobre un formato general el poder estudiar tanto la inclusión social y las políticas de inclusión social en los 4 países y también la inclusión social en las universidades públicas. Fue una experiencia muy linda porque es una experiencia entre 4 equipos de 4 países. Y se puede comparar, ¿no? Exactamente, sobre todo eso porque los principales parámetros de medición que se van a utilizar o se han utilizado están vinculados a las mismas características y cómo en cada país estas características van cambiando. Además, entonces eso es lo importante e interesante de este Es una década muy importante de cambio de modelo del neoliberalismo al populismo o a los gobiernos indígenas. Exactamente. En cada país es distinto, ¿no? Sin embargo, hay algunos parámetros similares. En el caso boliviano... ¿Qué hemos encontrado? A ver. El propio título, ¿no? Se señala que en el periodo del 2001 al 2012, que son, y esto es interesante, los 2 censos que hemos tenido y que nos dan mucha información primaria, muchos datos salidos de la población, nos permite hacer una buena comparación. El primer elemento que podemos señalar es que hay una clara distinción entre el año 2001 y el 2005, tomando en cuenta que es la última fase del proyecto neoliberal, un proyecto que había prescindido del Estado, que había anulado las políticas sociales y que había generado mucha restricción a las políticas vinculadas a distintos sectores. Y aquí, en relación al segundo periodo, el periodo del 2006 al 2012, se advierte cambios importantes, sobre todo en 2 aspectos. El primero, relacionado a la recuperación del excedente en Bolivia, a través de la nacionalización y la recuperación de empresas, y segundo, la aplicación de políticas sociales, con un rol muy activo, muy intenso del Estado. Entonces, estos 2 periodos, a través de estos parámetros, nos permite ver grandes diferencias entre ambos. Sin duda hay que tomar en cuenta que el segundo periodo, el periodo que llamamos nosotros del nacionalismo indígena campesino, ha tenido la ventaja de que estos excedentes que han sido recuperados han estado vinculados a mayores exportaciones de materias primas y también a los precios. Creo que estos son los parámetros generales para valorar cada uno de estos periodos. ¿Y la inclusión económica? Se ha logrado en cierta forma a partir de la nacionalización
la recuperación de los recursos naturales. Sin duda, hay avances importantísimos porque un primer elemento que hemos observado es que el crecimiento de la economía en el periodo 2006-2012 frente al periodo anterior es sostenido, es permanente y es muy importante, es muy elevado, por encima del 4.5%, 5%, hasta 6% del crecimiento del PIB. En cambio, en el periodo anterior era de 2.5, apenas el nivel del crecimiento de la población. En ese sentido, un avance importante. Pero además hay otros, el tema del mejoramiento del ingreso básico de la población, ¿no? El salario mínimo ha tenido también un aumento importantísimo en el segundo periodo frente al primero. Y claro, lo más importante en lo económico también tiene que ver con la reducción de los niveles de desocupación y especialmente a través de los bonos una mayor distribución de los recursos y de los excedentes en distintos sectores. Aquello que era muy limitado o focalizado en el periodo neoliberal en lo que hace a políticas sociales, en el periodo del nacionalismo indígena campesino, son bonos que llegan a toda la población, son universales, con mujeres embarazadas, con niños, con ancianos, ¿no? Y el apoyo a las universidades, y a la educación como presupuesto también ha aumentado. Entonces, esos son algunos de los elementos que tienen que ver con el uso de los recursos económicos en estos dos periodos. Entonces, hay cierta inclusión económica. ¿Y en lo social cómo andamos? En lo social es donde hemos encontrado mayores contradicciones. Si bien han habido avances en estas políticas universales de los bonos, por ejemplo, a los ancianos, que nunca tuvieron jubilación, o la posibilidad de ser reconocidos como ciudadanos del país, o a los niños para que no haya deserción escolar, que ha aumentado sin duda la escolaridad en Bolivia en estos años, también ha mejorado la atención de salud. Sin embargo, los niveles de mortalidad infantil, mortalidad materno-infantil, los niveles de movilidad. Que son cifras rojas en Bolivia, somos después todavía, a pesar de haber avanzado, todavía comparativamente con otros países tenemos niveles reducidos. Y lo mismo en educación, todavía hay niveles reducidos. Y el otro aspecto vinculado a lo social que es importante destacar es que si bien el nuevo proyecto se llama indígena campesino, todavía los pueblos indígenas de las zonas rurales son los menos atendidos. En temas, por ejemplo, de agua potable, energía eléctrica, vías de comunicación, se nota claramente que no reciben la atención que podían haber recibido en este segundo periodo, a pesar, como digo, de la nominación que tiene. Y esto llama mucho la atención porque si bien hay políticas destinadas a mejorar el servicio eléctrico, el agua, el gas, todavía hay focos muy importantes, especialmente de indígenas de tierras bajas, que están desatendidos. Y esto es uno de los elementos que se destacan con una serie de cuadros estadísticos que tienen que ver sobre todo con resultados del censo del 2012. Sin duda, al empezar el siglo XX, de cada 10 niños, 2 iban al colegio. Al terminar a los 10 años del siglo XXI, pues ya son 8 que van al colegio y 2 que no van. Todavía hay deuda, pero la escolaridad es un indicador de desarrollo para el país fundamental. Con el bono Juancito Pinto se han alcanzado niveles en el nivel primario muy elevado, casi el 99, casi 100% en muchos casos, ¿no? Donde todavía la deserción es un poco mayor, es en el nivel secundario, en el nivel medio, aunque con la ampliación del bono probablemente haya tendencia a subir, ¿no? ¿Y la universidad, Eduardo, ha cambiado de rostro? ¿Ha habido inclusión? La universidad ha tenido importantes avances en el tema de inclusión social, sobre todo a través de una masificación de la matrícula. Esto es muy evidente y el documento que tenemos de la investigación, que todavía no se ha publicado, esperamos publicarlo próximamente, señala claramente que... Entonces, este es un resumen. Este es el primer tomo, que es la inclusión social
en las políticas nacionales. La segunda parte de la investigación es la inclusión social en las universidades públicas de Bolivia. Y aquí los datos son interesantes porque la matrícula se ha multiplicado prácticamente, ¿no? Y este dato significa que la universidad se ha abierto más, sobre todo la universidad pública, a distintos sectores de la población. Además, se nota que un alto porcentaje de estudiantes universitarios proviene de provincias y de las zonas periurbanas. Pero además las distintas universidades públicas han desarrollado casi espontáneamente lo que es la organización de sedes provinciales. Y lo que nos muestra, haciendo un mapa de la presencia de la universidad pública en todo el país, si vemos un mapa con los datos y los lugares, prácticamente el 90% de las principales regiones y provincias del país tienen sedes universidades públicas. Y esto es muy importante porque se empieza a desarrollar una política desde la universidad donde se atiende a los requerimientos de las distintas regiones. Sin embargo, también se nota muy claramente una alta deserción en la universidad, a pesar de que hay una elevada matriculación, los que se inscriben son menos y los que asisten son menos. Y esto debe preocuparnos. Hará falta un bono. No sé si un bono o algún tipo de política que impulse más esto, porque hay que tomar en cuenta también... O sanción. O sanción. Zanahoria o... Ambas cosas. Lo que sí en las universidades al respecto se tiene de que el nivel de profesionalización todavía es muy débil. Yo creo que aquí es donde hay que encontrar políticas para que las universidades públicas puedan, además de generar una mayor democratización, pueda permitir que lleguen y alcancen los máximos niveles de titularización. Bueno, esta investigación recién se va a publicar y estamos dando los adelantos en realidad. Eduardo, ¿lo mismo pasa en universidades de otros países? Bueno, en las universidades de otros países lo que se tiene, y es muy interesante, que en estos 10 años, sobre todo en la Argentina, ha habido la creación de al menos 6 universidades en la provincia de Buenos Aires, que ha significado también una masificación popular, pero en distintas universidades, ¿no? Y además en cada una buscando las características que puedan permitir al estudiante orientar su carrera, ¿no? Con una gran diversidad de posibilidades y un buen apoyo estatal. En el caso venezolano se crearon también universidades municipales a través de la Universidad Bolivariana, lo que también ha significado una masificación y también una presencia en todos los rincones de Venezuela de educación superior. En el caso uruguayo, que es un país territorialmente más pequeño y también en población, hay una sola universidad pública, que es la Universidad de la República. Y esta Universidad de la República tiene varias sedes y prácticamente agota lo que es la demanda de estudiantes en educación pública. Además de muy buen nivel, ¿no? De muy buen nivel, altísimo nivel, ¿no? Y hay algunas universidades privadas que no son tan requeridas como la pública, que tiene una larga tradición y un alto nivel de formación, de investigación, lo mismo que las argentinas, ¿no? En las venezolanas todavía estaban en un proceso de asentamiento, ¿no? Y en el caso boliviano se ha avanzado en la investigación, pero todavía muy limitadamente frente a las necesidades que reclama el país y que reclaman las regiones y la población, la sociedad en su conjunto. Muy bien. Un panorama global de lo que contiene esta investigación de la dinámica en la inclusión, 10 años, 12 años de estudio. Quisiéramos concluir, Eduardo, viendo qué sugiere el equipo de investigación para cambiar. Que llegue a los decisores, que llegue al gobierno, porque indudablemente pues los procesos de cambio en el tema de inclusión son procesos mentales también y esos son lentos. Entonces, ¿qué sugieren los investigadores para que los gobernantes de Bolivia tomen en cuenta de esta investigación e incluyan en sus políticas? Hay dos elementos más antes de hacer este cierre que tiene la investigación. Se trata también cómo se ha comportado la inclusión social
en la política. Y aquí se hace una referencia muy importante de un cambio de élites políticas en el país. Aquellas que estuvieron en el periodo neoliberal a través de los partidos, prácticamente ha sido desplazada por otro tipo de dirigencias políticas a nivel de municipios, de gobernaciones, a nivel de poderes ejecutivos, asambleas y del propio gobierno. Es un dato ahí no ha habido inclusión, ha habido desplazamiento. Claro, se ha sacado a los anteriores y hay nuevos actores y sujetos de la vida política en el país. Bueno, para cerrar, lo que había que señalar es que el tema de la inclusión social implica no solamente políticas puntuales vinculadas a bonos. Yo creo que la inclusión social implica políticas más macro, más generales y que además tomen en cuenta, y esto los resultados del censo lo manifiestan, tomen en cuenta qué está pasando en las distintas provincias, en los distintos departamentos, porque no es homogéneo, ¿no? Que se tengan las mismas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, un dato interesante, ¿no? El 70% de la población boliviana está en el eje La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Sí. Eso significa que las otras regiones están prácticamente abandonadas. El 40% de la población, esto es interesante, 4 de cada 10 están alrededor de La Paz, alrededor de Cochabamba y alrededor de Santa Cruz. Entonces, no estamos ocupando plenamente el territorio y esto tiene que ver también con políticas estatales, ¿no?, que puedan también manejar proyectos, focos de desarrollo en las distintas regiones. Qué bien. Entonces, esa sería una conclusión macro, una recomendación macro, dar las mismas oportunidades al boliviano en todos los rincones del país. Y estamos hablando de condiciones básicas, ¿no? Empleo, agua, servicios en realidad. Y eso serían esos dos, ¿no? Condiciones básicas para que todos los bolivianos podamos vivir de igual forma, que no haya este desequilibrio tan grande. Creo que eso sería la mayor inclusión posible. Ahora, el tema de género también es importante hablar de inclusión, aunque se han dado avances grandes. No sé si tienes algún resultado en este tema. Bueno, en el tema de la inclusión política, ahí es donde ha habido un avance sustancial en dos líneas, ¿no? Hay una mayor presencia de mujeres en todas las instancias de gobierno en el país, ¿no?, tanto a nivel local, en municipios, como a nivel nacional, en el Poder Ejecutivo. ¿Y recuerdas tú en qué porcentaje? Bueno, con la nueva ley llega al 50%, ¿no?, de porcentajes que eran por debajo del 20%, ¿no? Y el otro dato importante de la inclusión política está relacionado a los indígenas. Interesantes datos, muchas gracias por la investigación, Eduardo. Esperamos cuando se publique el tomo íntegro de los 4 países, también que nos visites, también compartir, y pues felicidades porque abordar y estudiar al ser humano, estudiar a la sociedad, creo que es uno de los factores más importantes que en los últimos años ha sido desplazado, ¿no? Claro, la publicación de los 4 estudios de los 4 países, de las 4 universidades, va a ser publicado ya en mes de agosto por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ya ellos tienen preparado todo eso, se han hecho las últimas revisiones y van a ser aproximadamente unas 2000 páginas de los estudios de los 4 países, y creo que va a ser un aporte sobre todo en la comparación de varios parámetros de cómo se ha desarrollado la inclusión en los distintos países en la primera década del siglo XXI. Bueno, esperaríamos agosto. Y la última pregunta, ¿dónde consigue el amigo televidente, la amiga televidente esta publicación? Bueno, la publicación ha sido impulsada por la UNSA, sin duda, por el Instituto de Investigaciones Sociológicas, junto con el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Donde está la distribución y la venta es en el CIS, el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de la República. Ah, bien. En las oficinas de la Vicepresidencia de la República ustedes pueden conseguir.
También sería bueno colgar en la página de la carrera o de la facultad esta publicación para que puedan acceder al contenido de la misma a los amigos televidentes de todo el país. Sí, para democratizar vamos a subir Para incluir. Claro, para incluir a todos, por supuesto, a la página de la universidad, pero también a la página del Instituto de Investigaciones y a una página que es la página Cielo, que divulga las investigaciones científicas a nivel mundial, latinoamericano y boliviano. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, hacemos un alto para volver con otras investigaciones que se realizan en la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias.